Buen día, cookie crochetero del mundo. ¿Cómo estamos? Fantástico. Hoy un día más, un tutorial más. Hoy, ¿qué vamos a tejer? No quiero hacer esperar a nadie, ¿vale? Vamos a tejer este cojín. Este cojín que no lo voy a enseñar por detrás. Pero si te digo, es tan bonito por detrás como por delante. Pero quiero que vayas hasta el final del vídeo para ver qué te parece, cómo lo hemos cosido, cómo lo hemos unido, qué hemos puesto de bonito para que se quede un cojín absolutamente espectacular como es este. Dicho esto, lo primero que te pido, antes de seguir hablando, suscríbete al canal si no estás suscrita y sígueme en el resto de redes y regálame un comentario y regálame un dedito arriba y compártelo, ¿vale? Porque de esa manera tú me ayudas a mí y yo puedo seguir generando más contenido, ¿vale? Otra de las cosas, sígueme en Instagram y en mi web, ¿vale? Ya está, no me enrollo más en ese sentido. Y ahora, decirte que lo vas a poder tejer con cualquier hilo, ¿vale? Con cualquier ganchillo. Es un proyecto ideal para restos, ¿vale? Pero también es un proyecto ideal para acomodarlo a cualquier esquina, a cualquier rincón de tu casa donde te apetezca tener un detalle absolutamente personalizado. ¿No crees? Bueno, pues este es el cojín que vamos a tejer hoy, paso a paso. Vamos con el vídeo. Espero que te guste. Espero que disfrutes tanto como yo. Chao, vamos con él. Bien, para este cojín que vamos a tejer, yo creo que podemos utilizar restos de hilos que tengamos por ahí. Yo lo estoy haciendo, pero cada uno elegirá si quiere utilizar restos o comprarse hilos. Yo con restos. Vamos a empezar. Aro mágico. ¿Vale? Y ahí dentro, 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y tejeremos 2 puntos altos más. Ya sabéis que en lugar de empezar con las 3 cadenitas podemos tejer nuestro falso punto alto. Parece que lo quiero vender, pero es que realmente queda mucho más bonito. 2 y 3. 2 cadenitas, 1 y 2. Y otra vez, 3 puntos altos. 1, 2. Cuidando que salgan todas las hebritas. Importante. Y 3. 2 cadenitas. Lo mismo, ¿vale? 1. Así hasta 4. Vamos a hacer el granny típico, el granny de los granny más granny típico, pero lo vamos a hacer diferente en el cojín. Y luego, una vez que tengamos la idea, pues vais a ver cómo vamos a poder poner 1000 maneras diferentes. 3 y otra vez 2 cadenitas. Voy a cerrar un poco, ¿vale? Que está todavía muy grande y ya no me quedan casi puntos, ¿vale? Entonces, blanco, 1, 2 y 3, ¿vale? Ahí, cierro mi vuelta. Como voy a cambiar el color y voy a andar además cortando las hebras porque yo creo que se van a quedar, si no, demasiado despistadas por ahí, yo voy a cerrar con esas 2 cadenas, ¿vale? Y poniendo un punto deslizado sobre la tercera de las cadenas. Podemos, por supuesto, si queremos dejarla porque vayamos a cambiar una vez cada 2, bueno, o sea, podemos hacer lo que queramos. Dejar esta hebra, si es que la vamos a repetir muchas veces, dejarla ahí sin cortar y sin nada, y subirla cuando nos toque o ir cortando. Yo en mi caso voy a ir cortando porque la verdad me parece mejor. Bien, entonces como me parece mejor o me apetece más, sinceramente, pues voy a dejarlo ahí. Y voy a cambiar el color. Voy a ir haciendo una mezcla de colores, igual que en los otros cojines que estoy preparando. Ya sabéis que quiero decorar mi sofá nuevo. Entonces voy a ir haciendo pues eso, mezclita de colores, ¿vale?
Entonces voy a irme a otra esquina para no cerrar, para que no esté por el mismo lado y voy a empezar aquí. Otra manera de empezar, ¿vale? Yo voy a ir siempre añadiendo cosas, siempre hay que ir sumando contenido, ¿verdad? Entonces ahí vamos a poner así, espera, que se me han enredado las otras gafas en los hilos. Ahora voy a meter este colorcito amarillito. No. Ahora voy a meter el color gris. Voy a poner el gris, sí, me parece mucho mejor, más divertido. Ahora vamos a poner el color gris, ¿vale? El nuevo color va a ser el gris. Estos dos van a ir dominando en líneas generales. Vamos a poner ahí un nudo corredizo. Voy a quitar esto porque vamos a empezar aquí. Nudo corredizo. Y con una hebra pasada por el ganchillo vamos a pasarnos al hueco. En el hueco vamos a poner nuestro punto alto. Está muy volado la hebra. Paso la hebra y voy al agujerito, al hueco de 2 cadenas que hemos tejido. Y ahí pongo el primero de los puntos altos, el segundo y el tercero. Entre un motivo granny y el siguiente tejo una cadenita, excepto cuando llego a la esquina que pondré 2 cadenitas, ¿vale? Puedo poner 2, incluso puedo poner 3, ¿vale? Pero bueno, yo de momento voy a poner 2, me parece mejor. Bien, entonces tejo los 3 puntos altos, 2 cadenitas y otra vez 3 puntos altos. Es el granny clásico de los clásicos, ¿vale? Una cadenita y de nuevo 3 puntos altos. Lo que pasa es que vamos a empezar por lo fácil. Una vez que lo tengamos fácil, podemos cambiar, y ya lo vais a ver lo que quiero decir ahora y me estoy anticipando como siempre, podemos cambiar y tejer un centro diferente y luego seguir con la misma forma que vamos a estar tejiendo todo el rato. 2 cadenitas porque estamos tejiendo la esquina y tejo de nuevo, ¿vale? 1, 2 y 3. Ahora me voy de una esquina a la siguiente, pero este de aquí no es esquina, entonces está separado un motivo granny del siguiente solo por una cadenita, ¿vale? Y de ahí, y como ya estoy tejiendo en la esquina, voy a poner esta hebra así como para ir escondiéndola, como que no quiere la cosa, ¿vale? Y voy a tejer sobre ella. Ay, la voy a poner y puedo, eso es. Voy a ponerla ahí y así tejo sobre ella. 3 cadenitas, 3 puntos altos y 3, ¿vale? 2 cadenitas y otra vez 3 puntos altos. Así es que vamos a estar tejiendo todo el tiempo el motivo granny. No va a ser más complicado que todo eso. Un motivo granny todo el rato. Ahí. Una cadenita porque vuelvo a tejer algo que no es mi esquina y vuelvo a poner ahí, ¿vale? Los 3 puntos altos. Yo comencé con 3, con un motivo granny. Pues ahora tejo el otro. ¿Sí? Porque en cada esquina, en cada borde hay 2 motivos granny separados por 2 cadenas. En este caso tenemos solo uno, pues y con esto ya termino la vuelta. Vuelvo a tejer ahí esos 3 puntos altos. 2 y 3. ¿Vale? Y ya ahí para terminar mi vuelta tejo 2 cadenitas y me uno al primero de los puntos con un puntito deslizado. Y lo que os decía, cadena al aire, yo voy a ir quitando todas las hebritas, aunque reconozco que esta se va a repetir un poquito más, pero yo voy a ir quitándolas, con vuestro permiso. Pasamos al siguiente de los colores. Esta blanca ya se puede cerrar más. Ahí. Mirad, ya tenemos 2.
Ya tenemos 2. Pasamos a la siguiente de las vueltas. Y la voy a tejer en esta ocasión con el color amarillo. Este amarillo, como veis, para mí, espera a ver que lo enganche por favor, aquí. Este amarillo para mí es más finito que el que estoy utilizando del otro color. Entonces voy a poner la hebra doble. Así voy a tener el mismo grosor, ¿vale? Y puedo utilizar este color dentro de mi cojín, porque quiero utilizarlo, ¿va? Entonces empezaremos por otro lado y empezaremos de otra manera. Oh no, venga, no, esta vez venga, voy a empezar normal. Empiezo a tejer de nuevo, ¿vale? Para empezar a tejer vamos a poner ahí mi puntito deslizado. O sea, empiezo enganchando en la aguja y pasamos por el medio. Esta vez voy a quedarme en un lugar que no sea ni principio ni final. ¿Vale? Ahí, en el medio, que no sea esquina. Esto no me gusta. Empezamos con el color amarillo y para eso pasamos por aquí y empezamos a poner ahí una cadenita, ¿vale? 2, doblo, paso la hebrita por aquí y 3. Es otra manera de ir escondiendo la hebra. Aquí solo se trata de mostraros tejiendo este cojín, distintas posibilidades que podemos tener para empezar, para esconder, para todo. Esto es como una recopilación de aprendizajes. ¿Qué os parece? Ahí tenemos el primer motivo granny, una cadenita, y me voy a la esquina, a uno de los corner, que se dice mejor. Voy a poner la hebrita ahí para que se me vaya escondiendo y tejo 1, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenitas y otra vez 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Vale? A partir de ahí, 1 y 2. A partir de ahí, una cadenita de nuevo. Aquí tengo que tejer, no estoy en la esquina ni en el borde, entonces solo una cadena de separación para tejer, ¿vale? Ahí. Y tejemos nuestros 3 puntos altos. 1, 2 y 3, ¿vale? Otra vez una cadenita de separación. Y de nuevo, pero esta vez sí estoy aquí. Entonces, tejo. Estoy en el borde, con lo cual tengo que tejer 2. En cuanto agarras mal una hebrita, veis que se descoloca, se queda feo. Entonces yo deshago siempre y vuelvo a arrancar, porque cuando se engancha ya no queda bien. Entonces, pues deshacemos y fuera, listo. Tejemos un motivo granny, que ahí lo tenemos, 2 cadenitas y otro motivo granny. 1, 2 y 3, ¿vale? ¿Sí? Así tejeremos toda la vuelta, ¿veis? Chulo. Tejeremos toda la vuelta y todas las vueltas, porque aunque no os parezca, vamos a tejer tan sencillo como eso nuestro cojín. ¿Dónde va a estar la gracia? En cómo lo vamos a coser. Así que venga, vamos a ello. Tejo de nuevo, estoy ahí, así que venga, no tengo nada que decir. Y lo único, que dentro de la gama de colores que yo voy a poner, los que voy a estar repitiendo de forma habitual es el blanco y el gris, que son los que quiero que destaquen en mis cojines, en el cojín que vamos a tejer hoy, que estamos tejiendo hoy, ¿vale? Entonces, ahora voy a poner el hilo blanco, el beige, mejor dicho, más que el blanco, ¿verdad? Voy a poner este color de nuevo. Entonces, cadenita. Y venga ahí.
Tejemos. Tejemos. Cadenita. Y lo mismo. 1, 2 y 3. 2 cadenitas. ¿Vale? Y otros 3. 1, 2 y 3. ¿Sí? Cadenita. Y ahí estamos. Cierro con la cadena, ¿vale? La tercera de las cadenas del primero de los puntos. ¿Bien? Ahí tenemos la tercera vuelta terminada. Cadena al aire y corto la hebra. Vamos a tener que esconder. Cosa que no es nada agradable, pero vamos a tener que esconder. Voy con el cuarto color y he dicho que voy a poner de nuevo el color blanco. ¿Cuál es la gama de colores que voy a hacer? Voy a ir alternando el resto de colores, digamos que un arco iris con el blanco y con el beige, con lo cual voy a hacer una vuelta de blanco y un color, una vuelta de gris y un color, una vuelta de blanco y un color, una vuelta de gris y un color. Esa es la sistemática que yo voy a tomar. Eso no quiere decir que tengas que hacerlo igual, quiere decir que es la que yo voy a hacer, ¿vale? Entonces, a partir de ahí puedes tejer como quieras. Bien, entonces vamos a ello entonces tejiendo, ¿vale? Ahí. Tejiendo con su hebrita, vamos allá, empezamos a tejer el punto, flojito, ahí lo tenemos. Empezamos a poner, y todo el tiempo igual, ¿vale? Todo el tiempo vamos a poner igual, ahí, 2, el segundo punto y punto, 3 puntos altos, cadenita y estamos aquí de nuevo, ¿vale? Estamos de nuevo en el borde, con lo cual tejemos todo el tiempo, va a ser igual. ¿Qué ocurre? Que cada vuelta vamos a tener uno más, ¿cierto? Cada vuelta vamos a estar teniendo un motivo granny más. 3, 2 cadenas de separación entre un motivo y otro, porque además se teje en el mismo sitio de el primero, o sea, con el borde, ¿vale? En los bordes tejemos 2 juntos en el mismo hueco. Por eso ponemos 2 cadenas en lugar de una, ¿vale? Ahí está. ¿Vale? Bueno, pues así nosotros vamos a ir tejiendo todas las vueltas, todas las hebras. Bueno, voy a hacer un borde, un lado más para que veamos. Aquí tejemos una cadenita solo y me voy ahí. Puedo utilizar este espacio para esconder siempre, ¿vale? Y ya se me va a quedar por lo menos un poquito recogidita esa hebra. Y tejemos los 3. 1, los 3 puntos altos. 2 y 3. Una cadenita. Y me voy al siguiente. ¿Veis? Antes tenía uno solo en el lado. De esquina a esquina tenía solo un hueco. Ahora de esquina a esquina tengo este y tengo este, con lo cual voy a tener que tejer 2. Y entre medias entonces poner solo una cadenita de separación, ¿vale? La hebra. Ahí está. 2 y 3. ¿Vale? De nuevo, cadenita. Y seguimos. Estoy en la esquina. Entonces aquí tengo que tejer esos 2 bloques de 3 puntos altos, cada uno separados por 2 cadenas. Aquí tenemos el primero de los bloques, una cadena y 2 cadenas, y el siguiente de los bloques. El granny típico, el granny que tejían nuestras abuelas, el granny típico de las mantas, bueno, de todo, porque está súper de moda. Entonces quedaros con la idea porque nos va a servir, yo creo que para muchos proyectos este año, ¿vale? Está en tendencia, entonces habrá que utilizarlo mucho esta temporada,
¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer vueltas, 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 vueltas. Y nos encontramos cuando tengamos la medida que necesitemos. ¿Para qué? Vais a verlo seguido, vais a verlo, vais a verlo. ¿Vale? Vamos allá. Aquí en medio, aquí salgo, aquí aparezco para decirte, ¿te has suscrito ya al canal? ¿No? Suscríbete, ¿vale? Te lo enseño por detrás ya. No, déjalo, no. Aquí sigo, aquí está el vídeo, aquí está el cojín, perdón. Decirte que te dejo por ahí el enlace a otros cojines que tengo tejidos también con granis para que puedas ver lo guay que quedan. En las pantallas finales, al final del vídeo, te dejo el enlace. Vamos a ver, mirar la de vueltas que hemos dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 vueltas, alternando el gris con el beige, ¿vale? Y dentro de ese alternado, además, entre medias, un color. O sea, tenemos en las vueltas pares, gris o blanco, gris o beige, perdón. Y en las impares un color que va alternando. ¿Cuánto nos mide nuestro cuadrado a estas alturas? Nos mide 52 centímetros, ¿vale? Entonces, ya no quiero tejer más, porque ahora, bueno, cada uno según el cojín que tenga, por supuesto. Le va dando vueltas en la medida, en la forma, con los colores que queramos. Pero, ¿qué voy a poner ahora? ¿Cómo voy a continuar el cojín? Porque no se acaba aquí, ¿vale? Yo lo voy a poner por atrás, ¿vale? Este es el revés, acabo de dar vuelta. Y ahora voy a doblar así, y ahora voy a doblar así, y lo voy a coser, ¿vale? Voy a coser los 4 lados menos 1, ¿vale? Porque aquí tengo que meter el cojín, ¿cierto? Aquí voy a meter el cojín. Entonces voy a coser o voy a explicaros cómo coser para que luego vosotras sigáis, ¿vale? Este lado, ta, 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 ta. Metemos el cojín y cerramos. ¿Comprendido? Mirar cómo de repente nos cambia el aspecto. Podemos tener un cojín muy grande o uno más chiquito, forradito, donde aquí tenemos unos colores que dominan, pero aquí cambia completamente y tenemos otros colores que dominan. ¿Veis? Entonces, digamos que tenemos dos por el precio de uno. Doblamos así, ¿vale? Entonces, según que tú quieras y además también según por donde tú lo quieras poner. A mí me encanta la idea de poder tener dos opciones y si os fijáis los colores cambian radical. Tenemos aquí más intensidad de color, aquí más el sol, más colores, Bien, más de campo, aquí tenemos colores más de campo, el sol, el atardecer, el verde, y aquí tenemos más intensos, ¿no? Rosita. Bueno, en cualquier caso, os cuento cómo cosemos aquí. Al doblarlo, se me queda un cojín que mide 35 centímetros. ¿Vale? Ahí tenemos 35 centímetros, con lo cual, pues bueno, tiene una medida perfecta y estándar. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Voy a quitar estos dos y vamos a empezar con uno de las esquinas, ¿vale? Vamos a poner uno de los bordes. Voy a empezar por aquí. Voy a buscar el medio. Siempre van a tener los mismos puntos. Estamos tejiendo en cuadrado, con lo cual tenemos los mismos puntos de un lado que de otro. Y la manera en la que yo lo voy a unir, ¿vale? En la cadenita de separación que tenemos, empiezo a poner mi hebra, ¿vale? Con una cadenita, ahí arranco. Y ahora voy a ir uniendo de la manera, yo creo que es la forma en la que más me gusta a mí. De un lado y de otro voy a agarrar el punto en las partes más cercanas, ¿vale? Una de otra, ahí. Ahí, cuidado todas las hebras que salgan bien. Ahí está. Entonces voy a ir uniendo. A ver, aquí que se verá mejor. La hebra. A ver, aquí, así. Aquí tengo una y otra. Y voy a enganchar esta hebra con esta hebra, pero haciendo un puntito deslizado. De tal manera que me va a salir toda una filita de color beige. En este caso yo he querido que tenga color, ¿vale? Engancho de un lado. Engancho del otro. Paso mi hebra beige y la paso por un lado y por el otro. Y ahora voy y cierro.
¿vale? De nuevo, paso por un lado, paso por el otro. La saco de un lado, la saco del otro y cierro. Así voy a ir tejiendo todo el tiempo y todos los puntos de un lado, de otro, hasta tener los 4 lados cosiditos. Cuidado que no se quede demasiado flojo como me acaba de pasar a mí. Ni demasiado flojo ni demasiado prieto. Esto sí parece importante, ¿verdad? Para que la cadenita se nos quede uniforme. Como estoy mostrándolo a cámara, la verdad es que no estoy agarrando, si os fijáis, el ganchillo lo estoy agarrando de una manera así un poco como guau. Pero no pasa nada, lo entendemos, ¿verdad? De un lado, de otro. Quizás, ya te digo, que esta es la manera en la que más me gusta a mí unir los grannies. Y esto no deja de ser una unión de grannies, ¿cierto? ¿Veis? Ahí tenemos. ¿Veis qué bonito nos va a quedar? Yo creo que está estupendo. Entonces vamos a llegar hasta aquí y unimos con el siguiente lado. Cada punto lo vamos a ir uniendo, no hay más, o sea, aquí no hay más historia. Cada punto lo vamos a ir uniendo. Se acabó, llego hasta aquí y cadena a cadena me voy para este lado. Tendré que cortar la hebra y empezar en el otro y antes de acabar, acordarse, hay que meter, ¿vale? Vamos a coser de momento 2 laditos para poder meter el cojín. ¿Os parece? Venga, vamos allá. Bien, tengo tejida una mitad. Ahora nos queda tejer la otra mitad. Hemos puesto el cojín adentro, ¿vale? Y ahora doblo el último lado que me queda y solo tendré que coserlo. Igual que cosí la primera parte, solo que es un pelín más complejo porque tengo el cojín adentro, entonces no puedo maniobrar igual. Pero nada, busco el medio y ahí empiezo a tejer igual, igual que la otra vez, ¿vale? Que la otra mitad. También te cuento, si quieres y como alternativa, en lugar de coserlo, también puedes ponerle unos botoncitos. Eso ya, imaginación al poder, para gusto los colores. Yo lo quiero así, pero porque me gusta así, ¿vale? Pero, claro, aquí, ¿estás viendo? ¿Ves? Lo unimos, podemos hacer lo que queramos. Así que ahí te lo dejo. Bien, dicho esto, poco más ya, solo que vamos a empezar por esa mitad a poner los puntos deslizados en esta manera que a mí tanto me gusta unir grannies. Bueno, habéis visto que unes grannies, pero también unes lados, ¿vale? En este caso solo hay un granny grande y estoy uniendo 2 de sus lados con esta forma fantástica. Pero sabes que puedes elegir otras alternativas, ¿vale? Bueno, pues ala, vamos a tejer, vamos a unir, igual que al principio y listo. And you're so inside, and you told me not to follow you. Ahora ya sí te lo muestro. Ta, ta, ta. ¿A que queda genial? ¿A que queda genial? ¿Por delante o por delante? ¿A que queda estupendo? ¿A que queda fantástico? Bueno, pues así es como queda. Así que ahora, si te ha gustado, solo te queda que te suscribas, que le des al like, que me hagas un comentario, que me dejes tu consejo, tu opinión, tu pregunta o tu duda y trataré de resolver a la mayor brevedad posible. Mientras tanto, disfruta. Espero que hayas disfrutado, espero que te haya gustado y venga, que nos vemos en el próximo.